Nunca, nunca fue por el dinero. Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué público, che. Las caras más nuevas de Cadien, me encanta. Bueno, vamos a hablar un poco de historia. Medio aburrido, pero puede ser interesante porque ustedes a lo mejor no tuvieron la oportunidad todavía de escuchar un poco cómo nació esto de los fondos, ¿verdad? Que es realmente una historia linda de contar porque hoy es toda una industria, ¿verdad? Que administra 1.800 millones de dólares, 12 administradoras, no sé cuánta gente trabajando en esa industria y era cero hace 11 años, ¿verdad? No existía. Entonces, creo que es una historia de éxito y que tuvimos la oportunidad de desafiarnos en ese momento y hacerlo, ¿verdad? Con todos los miedos, que bueno, les voy a contar. Esto comenzó un poco más allá. Yo comencé mi actividad laboral en la Bolsa de Valores en el año... ¿Cuándo fue? Fue en el año, 32 años atrás, ¿verdad? En el año 93. Como ordenanza, la señora Gloria era mi jefa, ¿verdad? Eso quiere decir que ella es mayor que yo. Y siempre Gloria dice, eso quiere decir que yo soy mayor que ella. Bueno, Gloria fue mi jefa. Ahí comenzó una relación que después se convirtió en amistad, digamos. Y después cada uno por el camino fue tomando su rumbo. Ella siguió su camino más bien como directora de empresas, después fundando una consultora, que fue el inicio de Cadien, ¿verdad? Cadien fue primero una consultora, por eso se llama Cadien, Consultores Asociados para el Desarrollo Integral de Empresas. Eso significa Cadien, ¿verdad? No es que se nos ocurrió así, soñamos, no tiene nada que ver con Carpe Diem tampoco. Pero bueno, así fue como comenzó esta historia. Después yo fui a trabajar a algunos bancos y el último grupo financiero donde trabajé realmente fue el grupo Velox, que tenía un fondo llamado Banalemam. Porque en Chile todos los fondos mutuos llevan el nombre del banco. El fondo del Banco de Chile es Banchile, ¿sí? Entonces acá copiaron el modelo chileno y había un banco que se llamaba Banco Alemán, entonces los fondos mutuos eran Banalemam, ¿sí? Bueno, esos fondos sufrieron, digamos, una crisis importante cuando vino acá una crisis económica grande, 2002-2003. Acá en Argentina comenzó la crisis, extrañamente, ¿verdad? Porque no nos tiene acostumbrados a esas cosas desde Argentina. Pero bueno, fue la época de la Rúa, se le echó al presidente, fue un desastre. Ellos tenían una paridad de 1-1, eso se fue a 3-1. Después, bueno, toda una historia trágica, digamos, económica. Y eso se llevó puesto a este grupo económico donde yo trabajaba. Y detrás de eso, los fondos que nosotros administramos generaron pérdidas, ¿sí? Entonces, obviamente, toda la industria murió. Tuvimos que repartir, o sea, realmente uno de los fondos, porque los fondos ya se llamaban igual que nuestros fondos actuales. Disponible dólares y crecimiento. Los dos fondos en guaraníes de aquella época se cerró la administradora porque todo el mundo vino a pedir su plata así tipo como loco, digamos, imposible pagar todos los rescates de una vez. Entonces se cerró la administradora y se pagaron después los rescates y en los fondos guaraníes no hubo pérdida, los fondos dólares sí generaron las pérdidas que, bueno, generó toda la crisis, ¿verdad? Fíjense, ese era el año 2002, mayo, junio más o menos del 2002, ahí trabajaba conmigo Elías, ¿verdad? Trabajábamos los dos en la administración de los fondos. Y bueno, fue una desgracia así horrible, digamos, pero nos quedamos nosotros con esa idea del producto, porque el producto era bastante noble, o sea, era un producto como que, yo siempre digo, ahora por ejemplo se cierra un fondo y puede cerrarse una administradora, pero hay 12 administradoras, entonces, lo que pasa es que en esa vez había una administradora. Entonces se cerró esa administradora y desapareció el producto, digamos, ¿verdad? Pero fueron años complejos realmente de economía también. Paraguay empezó en el 2004 a repuntar con la ley del 10-10-10, de los impuestos, qué sé yo. O sea, comenzó una época distinta. Y bueno, yo me fui a trabajar a otro lado. Hasta que, bueno, fundamos justamente en el 2003, fundamos la Casa de Bolsa, ¿verdad? En noviembre, producto de esa crisis, fíjense cómo es la situación, yo me quedé sin trabajo, no había trabajo en el sistema financiero, todo lo que éramos el grupo Velox éramos casi leprosos, ¿verdad? Nadie nos quería contratar. Y bueno, ¿viste cuando te acompaña la suerte? Está todo bien, ¿verdad? Me casé en febrero del 2002
El desastre fue en mayo, ¿verdad? Me quedé sin trabajo. En junio me dice mi señora, estoy embarazada. O sea, todo bien, digamos, ¿verdad? Yo me casé en febrero y en enero del año siguiente nació Magalí, ¿verdad? Y algunos le conocen acá a Magalí, ¿verdad? Entonces, fue una época realmente compleja. Fundamos Cadien en noviembre del 2003. Empezó la casa de bolsa. Bien, digamos, en esos años. Después allá tuvimos una pequeña idea ya de hacer un fondo, pues no teníamos la plata, que la casa de bolsa chiquitita. Entonces nos juntamos con otros clientes, ¿verdad? Con otros clientes inversores, y en el año 2007 abrimos una administradora de fondos que se llamó Paraguay Funds, ¿sí? Paraguay Funds, y bueno, éramos 5 socios con 20% cada uno, con tanta buena suerte que en septiembre de 2008 comienza una nueva crisis financiera mundial, era la crisis de las hipotecas. Por primera vez en la historia la crisis financiera se desarrolló no en Sudamérica, ni en África, ni en Asia, sino en el mundo desarrollado. O sea, el problema era Europa, Estados Unidos, o sea, Londres. La acción del Citibank bajó de $40 a $0,90, la acción del banco, digamos, algunos bancos quebraron. Lehman Brothers quebró, o sea, fue un desastre eso. Tan estresante fue el tema que nuestros socios nos dijeron, no, yo no estoy para este negocio. A nuestro fondo no le pasó nada. Seguíamos, era un fondo en guaraní, tipo el disponible. Seguíamos súper tranquilos, pero nuestros socios nos dijeron, ¿saben qué? Tenemos que cerrar la empresa. No importa lo que perdamos, yo me quiero salir del negocio, ¿verdad? Eso mismo, un jueves vendí todos los títulos. Y viernes y lunes le repartí a los 60 clientes más o menos que teníamos un chequecito diciéndole, disculpen, pero cerramos sin pérdida para los clientes, no perdieron nada de saber los clientes, le entregamos su cheque, se acabó la historia. Sí, nosotros como inversores perdimos plata porque obviamente habíamos puesto un local, habíamos puesto capital, muchos gastos, generó una pérdida. Nada, bajamos la cortina 2007-2008 y bueno, ahí fue otra vez listo, ok, no funcionó, seguíamos con la casa de bolsa. Había negocio en la casa de bolsa, empezaba a arrancar, no con tanta fuerza, pero siempre teníamos la historia esta de la inestabilidad de los ingresos de la casa de bolsa, ¿sí? Porque la casa de bolsa no genera ingresos recurrentes, ¿verdad? La casa de bolsa, cada vez que hay una emisión, pum, vos tenés un pum, ¿verdad? Y después, pero los salarios sí son recurrentes, ¿verdad? El alquiler sí es recurrente, entonces siempre pensábamos que los fondos podían darnos estabilidad en los ingresos, ¿verdad? Porque queríamos crecer en contrataciones, pero ¿cómo crecer en contrataciones si no tenés flujo? Era muy arriesgado, ¿verdad? Entonces, y cada año medio empatamos nomás, una que otra utilidad, de a poquito. Era bien complejo, ¿verdad? Hasta que, bueno, nosotros salíamos como ahora, no cambió mucho eso, a buscar emisores, ¿verdad? Veníamos a la empresa, che, si necesitas financiamiento, ¿por qué no abrí tu capital? ¿Por qué no metí bonos? Hasta que un día, tipo, che, necesitamos los fondos, ¿qué vamos a hacer? Y nos juntamos y como esa situación extraña donde te miras al espejo y en tu cara encontrar la solución, ¿verdad? Como siempre dice mi papá, al final de tu brazo va a estar una mano que te va a ayudar siempre, ¿verdad? Esta, tu mano, ¿verdad? Dijimos, che, veamos un rato. Veíamos ya el negocio. ¿Por qué no emitimos acciones nosotros mismos? ¿Por qué no ampliamos el capital nosotros? A todas las empresas le decimos, abrí tu capital para crecer. Y nosotros mismos no lo estábamos haciendo, ¿verdad? Ok, vamos a hacer una lista, buscamos así los clientes menos pirebaí, ¿verdad? Todo lo que como accionistas nos iban a hacer pesado, ¿verdad? Dijimos, bueno, a esto le vamos a llamar. 1.000 millones queríamos. Nosotros teníamos capital de 750, éramos 4 socios principales cuando eso. La señora Liliana, que hoy sigue siendo accionista, pero ya no es socia, ¿verdad? Gloria. Sigue siendo accionista, pero ya no es directora, ¿verdad? Gloria, Elías y yo, ¿verdad? Estamos ahí, bueno, listo. Cada uno 62.500.000, préstamo, capitalizamos, llevamos a 1.000 el capital de la casa de bolsa y salimos a llamarle a los posibles, diseñamos un esquema de acciones preferidas, ¿verdad? Que van a ser sin voto, con un rendimiento interesante, cuando eso 16% pagamos nosotros al comienzo. Y le dijimos, che, esto. Y la gente realmente, viste que vos llamás, vos más o menos conocés la cartera del cliente y decís, bueno, este me va a dar 50, este me va a dar 100, este me va a dar 200, ¿verdad? Juntábamos así. Nuestra lista era de 1.000, ¿verdad? Pero al terminar las llamadas teníamos 1.600. Ok. No es lindo 1.600,
Vamos por los 2.000, ¿verdad? Y emitimos 2.000 millones y esos 2.000 millones fueron el capital inicial de la administradora, ¿sí? Cuando ya tuvimos la plata, ahí eso ya nos dio. Realmente cuando uno, eso yo no, siempre le digo a las empresas, cuando uno entra al mercado de capitales y tiene esos recursos así largos, la mente tiene otra sintonía. O sea, porque cuando vos estás pensando en el fin de mes, por eso también yo le digo a la gente que ahorre por lo menos 2 o 3 salarios que tenga eso como ahorro, porque eso te va a dar mayor productividad, porque vos decís, si algo pasa, esto no me va a afectar. Y ese pedazo de tu cabeza que se llama preocupación, cuando está ajustado, se libera y eso es puro creatividad y puro cosas productivas, digamos. Y eso a nosotros nos pasó, ¿verdad? En el momento que teníamos ese capital, fíjense, nosotros estábamos ahí medio todos los meses salvando, de golpe teníamos 2.000 millones en caja. ¡Oh, Dios mío! No hay preocupación por salario, o sea, era así importante, ¿verdad? Y empezó la creación, ahí le contratamos a Natalia primero, que se subía así, tipo, con los ojos cerrados. Ella venía de una empresa de tecnología, nada que ver de estar vendiendo ringtone y como mensaje por celular. De golpe tenía que aprender de todo un mercado, pero no había gente, o sea, no había manera. Ahora vos robás de otra casa de bolsa eso. 2012, nada. O sea, no había casa de bolsa, o sea, no había manera de traer gente de otro lado. Operadores no había, nadie hablaba del mercado en realidad, ¿verdad? Todavía era un mercado bastante pequeño. Pero bueno, tomamos la decisión y Natalia le trajo a Roberto. ¿Sí? Ok, bueno, listo. Empezamos a averiguar los costos de los software para administrar los fondos. Todo sobre $1 millón. Imposible, o sea, no teníamos plata. Entonces ahí hablamos con Roberto, che, Roberto, vos te animás, qué sé yo, qué sé cuánto. Y Roberto era programador hasta ahora, digamos, es el que es principal. Y me dice, explícame qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y ahí nació este papelito que ustedes tienen en la mano, ¿verdad? Que fue un momento así de inspiración, ponerle, y le hice de todo de mi puño y letra, digamos, el detalle de cómo tenía que funcionar el software. Y este es realmente el acta de nacimiento de los fondos, del software de los fondos, ¿verdad? Yo le dije ahí como activo, pasivo, qué sé yo, cartera de inversiones, clientes, qué es activo, qué es pasivo, cómo se tiene que calcular, el valor cuota, qué sé yo, todos los detalles, el tema de las cuotas, cómo varía de precio, cómo puede bajar, cómo puede subir. Con este papelito trabajó 6 meses Roberto. Obviamente con muchas preguntas, eso fue el camino, ¿verdad? Pero este fue el arranque, este es el certificado de nacimiento, ¿verdad? Y a partir de ahí fue que empezamos a diseñar el Fondo Disponible Guaraníes, que nació en marzo del 2014, ¿verdad? Un año y medio después, porque fueron más o menos 6 meses de diseño. Esto es como hacer una casa de un software, ¿verdad? Tiene que hacer bien el diseño y después le meter construcción, ¿verdad? Pero el diseño es clave porque, obviamente, si no diseñas bien, después tenés problemas constructivos y es más grave, ¿verdad? Pero así fue como se inició, digamos, este proceso allá en el 2012. Está buena acá la pantalla, ¿verdad? Pero pensando principalmente, como les digo, en la estabilidad de los ingresos para crecer, ¿verdad? Porque nosotros entendíamos que no había gente capacitada. Entonces vos a quien le contratás, igual que todo lo que entra nuevo, tardan unos 6 meses, un año por ahí en llegar a ser productivo, ¿verdad? Antes eso es dónde estoy, tipo cuando me suelen pasar algunos domingos de mañana después del tercer tiempo de los sábados, ¿verdad? ¿Dónde estoy? ¿Qué amanecí? No sé dónde estoy, ¿verdad? Pero más o menos así es cuando entra cada día, ¿verdad? ¿Qué es esto de la bolsa? O sea, súper raro todo. Pero bueno, es parte del... Entonces, vos tenés que contratar y tenés que aguantar, digamos, todo ese proceso educativo y obviamente no es mal, no es el colegio, digamos, la gente quiere salario, ¿verdad? Entonces tenés que pagarle mientras aprende y educarle, obviamente. Y ese proceso hasta ahora más o menos es así, ¿verdad? Y recién en esta última parte, en este último año que nosotros hicimos algunas incorporaciones ya en sectores, o sea, abogadas, Isabel ya vino todo. Está aprendiendo también, pero ya es una abogada corporativa, ¿verdad? No es que tratamos una abogada de abajo, sino ya trajimos a alguien de experiencia, ¿verdad? Y en otros sectores también, ¿verdad? Como la última contratación es que ya hay gente experimentada. ¿Por qué sea eso? Es porque el mercado ya nos ganó, ¿verdad? El mercado ya está a un ritmo más acelerado y bueno, maravilla, podemos ya contratar y lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero bueno, después ya el disponible guaraníes, después vino
el disponible de dólares en el 2018. Acá en el 2017 pasa algo interesante que es el cambio de ley. ¿Por qué en el 2018 abrimos estos? ¿Por qué pasa que nacen en el 2018? La ley anterior obligaba a que vos pongas $500,000 de capital por cada fondo administrado, sin importar tu volumen, ¿sí? Vos querías abrir un fondo y tenías que poner ya 500,000. Entonces, si querés tener 3 fondos, 1,5 millones. Claramente no teníamos eso. Entonces cambia la ley en el 2017 y empieza la relación patrimonial. ¿Qué significa eso? $500,000 tiene que ser el monto mínimo, pero a partir de ahí hay una relación entre los activos bajo manejo y el capital. Entonces te dice, mira, si vos tenés relación más o menos de 1%, o sea, si tenés $500,000, podés administrar 50 millones, ¿sí? Si pones 1 millón, podés administrar 100 millones. Entonces ahí nosotros teníamos capital ocioso y pudimos abrir los otros fondos, ¿verdad? No es porque antes no se nos ocurrió, ni porque la gente te dice, che, ¿por qué ya no abriste dólares de arranque? Y realmente no se podía, ¿verdad? Hay cuestiones, como ahora está pasando, ¿verdad? Que va a haber un quiebre en el mercado en general con esta ley nueva. Un quiebre hacia arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque definitivamente esta ley es más moderna, si bien tiene mucho más el tema de sanciones, eso también tiene mucha modernidad instalada, muchas cosas que se van a poder hacer que no se podían porque la ley era muy limitativa. Era mejor ya que la anterior, pero ¿por qué? Bueno, los mercados evolucionan, ¿verdad? Tampoco no podés hacer la ley adivinando qué va a pasar, sino que te vas justamente desarrollando, ¿verdad? En el 2018 abrimos esos otros 2 fondos y nada, ella como que teníamos, el Fondo de Crecimiento también nace como una necesidad empezó a crecer el negocio y teníamos ya muchos clientes, la mayoría eran pequeños y no había posibilidad, digamos, de darle un portafolio de inversión a los pequeños inversores, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tipo decía, che, dame quiero 10 bonos, por 10 millones, 10 bonos. Y vos decís, híjole, es súper ineficiente. O sea, imagínense 10 operaciones de 1 millón, acá lo que están en el back, digamos. Una locura, ¿verdad? Pero eso hacíamos nosotros, hacíamos inversiones de bonos de 2 millones, 1 millón. Eso, o sea, así era, porque el cliente que venía, ¿verdad? Entonces ahí dijimos, che, ¿cómo esto hacen en otros países? Y ahí fue que se diseñó el crecimiento, ¿verdad? Entonces ahí vos te vas a poner y ya estás diversificado, ¿sí? Y encima tenés posibilidad de entrar, de salir, es bastante más flexible, ¿verdad? En el 2010 también la bolsa se hizo electrónica, ahí los volúmenes de año empezaron a subir, ¿verdad? Pero por eso fue que recién en 2018 lanzamos estos fondos. El disponible de dólares obviamente era replicarlo en el guaraníes, nada muy extraño, pero el crecimiento fue todo un desafío, ¿verdad? Porque encima teníamos que prometer algo interesante, ¿sí? Entonces hicimos el estudio de las tasas promedio, más o menos de los CA y de la histórica, y salió más o menos que entre 10 y 11, teníamos que cobrar una comisión de administración, entonces podíamos pagar cerca de 9, 8,5, 9. ¿Qué pasa con el 8,5 y 9 si vos vas reinvirtiendo? Y ahí nació aquella promesa que ahora se va a cumplir, ¿verdad? Que justo en diciembre creo que llega el momento, ¿verdad? Los 7 años y medio, que los primeros inversores del Fondo de Crecimiento van a duplicar su capital. Lo que no tocaron en ese proceso, lo que pusieron 100 van a tener 200, ¿verdad? Pero esa es la promesa, con eso salimos, con comisiones, con cargo por rescate, para que la gente no nos use como el disponible. O sea, fue un diseño realmente exitoso, ¿verdad? Hoy en nuestros fondos más importantes. Bueno, después ya vinimos a otra época, ya el tema de los fondos de inversión, ¿verdad? Esto sí que fue muy loco, ¿verdad? Bueno, antes de hablar de los fondos de inversión, lo que quiero decir nomás es que por cuestiones relevantes, este 2018 fue relevante porque al tener nosotros el Fondo de Crecimiento y al tener ya todos los fondos disponibles, ¿qué pasó? Cuando viene la pandemia, si vamos a pasar la otra imagen, vamos a poner la otra imagen un ratito. Cuando viene la pandemia, fíjense el crecimiento en pandemia, nosotros teníamos los fondos. ¿Por qué? Porque las tasas de interés se van al piso del sistema financiero, ¿sí? Las letras de regulación que pagaban 6% como ahora se van a 0,5%. Entonces los bancos tenían la plata al cero, tenían la entidad que cobraban 4% por su caja de ahorro, el banco le dijo, lo siento amigo, 0, porque el Banco Central le pagaba 0,5 a los bancos. Entonces ahí, ¿qué pasó? Oh, mira un poco, el único producto que rendía algo eran nuestros 2 fondos, el fondo disponible guaraníes
y el fondo crecimiento principalmente. Y ahí aquí se ve el gran salto, fíjense. Cómo en pandemia realmente se da el crecimiento más importante en nuestra historia, ¿verdad? Porque después acá ya fuimos creciendo, seguimos creciendo, de hecho, digamos, pero este disparo de multiplicarse por 4 se dio ahí en esos 4 años, ¿verdad? Pero principalmente en la época de la pandemia por la ventaja que teníamos de rendir muy alto, ¿verdad? De hecho, el fondo de crecimiento la gente empezó a usar ahí con rescates mensuales, se hizo una cosa así. La gente fue modificando, no se modificó el producto, pero fue usando el producto para cosas para las que no fueron hechas en realidad, como el fondo de crecimiento, que la idea no era, digamos, que la gente saque todos los meses, pero había gente que decía, che, vean por el banco me paga 3%, yo ganaba 8, o ganaba 10, ahora me paga 3. Tengo que dividir algo, entonces metía en el crecimiento, le rendía 8 y decía, mira, no hay problema, yo igual rescato y total, el cargo por rescate es por lo que rescato, entonces no le afectaba mucho, pero seguía viviendo, ¿verdad? Entonces, esas son cosas ya que se descubrió en época de pandemia, ¿no? Bueno, voy a aprovechar ya para mostrarle acá, esto es un poco nuestro volumen, hoy estamos más cerca de 300 millones de dólares, un poco más seguramente con todo lo que vamos a cerrar este año, el 2025. Pasemos nomás al anterior otra vez. Entonces, bueno, después vino la época de los fondos de inversión, ¿verdad? Y esto fue así realmente, ¿qué es lo que siempre digo yo? Que no hay que perder, digamos, en este ejercicio. Cuando uno va creciendo, ¿qué es lo que pasa? Se va volviendo más temeroso, ¿verdad? Porque tener un negocio más grande y bueno, ya hay mucho lo que puedes perder, ¿verdad? Entonces empezás a tener miedo. Pero eso justamente es porque ves nomás tu negocio, te acordás de tu negocio que era chico, digamos, ¿verdad? No te das cuenta que tu negocio sigue siendo chico. Tenés que compararte nomás con cosas más grandes, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo creo que cuando vos ves, no sé, ¿cuánto tiene que haber? 1.000 millones de activos, 900 millones de activos bajo manejo, pero Banco Continental tiene 4.000. Ok, está todavía muchísimo para crecer, ¿verdad? O sea, vos decís, la bolsa creció mucho. Sí, el volumen de bolsa está en 7.000 millones de dólares, que es más o menos el 15% del PIB, ¿sí? Brasil opera 150% de su PIB. Ok, 10 veces más, o sea, te digo nomás. Hay mucho todavía para crecer, ¿verdad? Por eso que ese tema de aburguesarse, de decir, che, acá ya estamos bien, ese es, creo que el contrario, el principal enemigo, digamos, de ese conformismo, ¿verdad? De uno mismo. O sea, yo le digo, eso es, ya estoy acá como, la comodidad es realmente, inclusive algunos por ahí dicen que es insana la comodidad, ¿verdad? Porque te acomodas y nada, ¿verdad? Cocodrilo que se queda dormido se vuelve billetera, ¿verdad? Entonces, nosotros ¿qué hicimos? Ya estábamos felices con nuestros fondos. ¿Qué es lo que faltaba? No había ningún fondo de inversión. 0 fondo de inversión en Paraguay todavía. Aparecen unos pibes, ¿verdad? Fíjense, 2020, 5 años más jóvenes, eran Seba Benítez Vitar, Pepe Sucolillo y Sebastián Gorostia, ¿verdad? Que ustedes suelen ver que vienen por acá, ¿verdad? Todavía no tienen 40 años ellos, ¿verdad? Y vinieron ahí con una idea rara de hacer unos parques industriales porque tenían posibilidades de hacer, que se hizo esto en Brasil, qué sé yo. Empezamos a mirar, ¿verdad? Y todos los procesos, el proceso del Fondo de Naves Industriales comenzó acá. Sí, acá nosotros diseñamos esto 1 año por ahí, lanzamos acá. Y acá 2 años antes comenzó el proceso del Fondo de Inversión en Naves Industriales. Empezamos a hablar sobre el tema, que había un terreno en limpio. Y eso también fue, primero era así. Este fondo se lanzó de esta manera, 22 millones de dólares, porque teníamos que comprar un terreno en limpio y construir ahí naves. 22 millones estaba calculado para ese terreno, que íbamos a construir las naves y después íbamos a alquilar. Entonces había un periodo de 1 año y medio donde la gente no iba a cobrar nada. Y era así tipo, híjole. Y empezó la venta. 22 millones, ¿cuánto juntamos? 5 millones y medio, 6 millones por ahí. Híjole, ¿qué hacemos con esto, verdad? Y aparece Marsec. Fíjense los golpes de la suerte de la vida, ¿verdad? Aparece Marsec y dice, che, yo necesito una línea, quiero crecer, pero no quiero tomar deuda. ¿Qué tal si me compran toda la planta y todo el terreno y me dan la plata y después me dan y bueno, y así fue que comenzó. Y lo bueno es que ya estaba todo hecho y que el alquiler ya comenzaba al día siguiente. Entonces,
después de que nos iban a cobrar, que a un año y medio recién, nosotros los 3 meses estábamos pagando ya el rendimiento. ¿Verdad? Ya le pagamos a la gente el rendimiento de los fondos. ¿Verdad? Entonces, híjole, fantástico. Ahí obviamente todo mucho más contento, comenzó ya pagando. ¿Verdad? Después se dio lo de la fábrica de ferrosilicio, que es la que estamos construyendo ahora, pero ahí ya obviamente con mucho más cancha, ya con apalancamiento, con deuda, o sea, realmente ya con mucho más posibilidades, ¿verdad? Pero así fue como nació el Fondo de Naves Industriales. Y de paso, acá ya veníamos hablando también con Forestal Silvi sobre el tema de los arbolitos, ¿verdad? Que nos fuimos a EQI a mirar las plantaciones que ya existían, hacíamos números, esto, aquello, parecía interesante, y después nos animamos, ¿verdad? Lanzamos el Fondo Ecoforestal, una ley que se había usado muy poco, que es la de vuelo forestal, de donde los árboles son tuyos, el terreno es ajeno, ¿verdad? Pero eso le daba muchas posibilidades. Y cuando eso, fíjense, en 2021 todavía no estaba para hacer en el mapa. ¿Sí? No estaba para hacer en el mapa. De hecho, empezaban a hablarse recién del tema de la celulosa. Nosotros estábamos plantando para madera, digamos, para venta de madera para muebles y ese tipo de cosas. Entonces es otro... Pero bueno, creo que también fue un éxito. Al comienzo íbamos a hacer 30.000, íbamos a hacer 1.500 hectáreas y 30.000 millones, era nuestro monto inicial. Pero después, no sé, a lo UME teníamos 20.000, entonces dijimos, había 500, 400 hectáreas más y creció el fondo y se fue a 43.000. Al final me dijo que nos forzó sobre la hora, pero lo logramos. ¿Verdad? Y es un fondo que también anda bien y fue muy loco porque cuando lancé este fondo, cuando lanzamos este fondo de naves industriales, fue también el primero, ¿verdad? Y me acuerdo Patricio Fiorito, que ahora es nuestro aliado con Ficapital, y él era el country manager de Puente. Y me llama, me dice, che, César, me dice, vi que escribiste los fondos. Sos un pelotudo, yo estoy a punto, 15 días antes que ellos presenten un fondo inmobiliario, ¿verdad? Entonces, ellos querían hacer el primer fondo realmente inmobiliario del país, nosotros le ganamos por una nariz más o menos, ¿verdad? Ya después vino el tema de orquídeas, que fue un tema realmente que nació de una manera, después se fue transformando, pero porque ahí nos dejó en bola el desarrollador, digamos, ¿verdad? Que le estafó a muchísima gente en el mercado, dejó muchos heridos, ¿verdad? Por suerte nosotros no, ya tuvimos justamente los recaudos correspondientes, pero sí nos atrasó el proceso, ¿verdad? Tuvimos que llamar de vuelta a construir, o sea, esto no es realmente fácil, es muy complicado, conlleva mucha responsabilidad y por suerte hay cada vez mejor equipo, ¿verdad? O sea, el equipo gana experiencia, el equipo tiene cada vez más, digamos, más herramientas también para controlar. Los aliados también empezamos a, obviamente cada vez con la experiencia uno se va eligiendo mejor, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a seguir haciendo cosas y hasta que finalmente hace 2 años también comenzamos el proyecto del Lean Center, ¿verdad? Que justo noviembre de 2023 increíblemente está la foto de la tapa de la revista donde dijimos vamos a hacer un fondo de $100 millones, ¿verdad? Con Santi, con Diego Fuig, y nos sacamos una foto ahí en la sala de reuniones y salió en la tapa de la revista así, que nos reuníamos para eso, ¿verdad? Y sí, realmente ahora, este jueves, ustedes saben que está el lanzamiento, exactamente 2 años después estamos lanzando un proyecto que realmente va a ser icónico, que va a ser una torre fantástica, que es el desafío más grande que tenemos desde el punto de vista, digamos, profesional, ¿verdad? De administrar algo nuevo, pero que estoy seguro que con la ayuda de todos, con el equipo que tenemos y realmente porque tenemos también buenos socios, también el país está creciendo, todo este tema de grado de inversión es muy bueno, genera una onda realmente positiva de crecimiento, entonces yo creo que va a ser de vuelta un producto exitoso para nuestros clientes, ¿verdad? Y comienza una nueva era, yo siempre digo, de los fondos de $100 millones para arriba, ¿sí? Porque les juro que es así, lastimosamente no le podía grabar al señor de Estados Unidos, pero Gloria les puede certificar. Estábamos hablando y el señor hace venta, es asesor inmobiliario para fondos de inversión en Estados Unidos, ¿verdad? Fondos de inversión inmobiliario. Y estábamos hablando, qué sé yo, los volúmenes, y por cuánto más o menos piensan vender. Me dijo, por 200, le dije, dentro de 4 años. Ah, ok, me dice, súper bien. Lo que pasa es que nosotros hacemos operaciones de 500 millones. Y te así, vos te crees el súper grande y al final te dice, chico, el más chico que hacemos de 500 millones. O sea, y me dijo, ahí tengo que hablar con fondos de Perú, de Chile, te voy a presentar con eso, con algunos mexicanos que a lo mejor te compran más o menos dentro de 4 años, ¿verdad? Pero era clarito que ellos lo que dicen es, que es nuestra tesis también, que el extranjero ni los fondos quieren correr los riesgos constructivos, ¿sí? Entonces ahí hay una oportunidad para el inversor.
porque obviamente vos corres ese riesgo constructivo, pero es justamente después vendés por el doble o el triple, ¿verdad? Justamente porque en ese tiempo corres ese riesgo de la construcción, ¿verdad? Que nadie quiere correr, todo el mundo ya quiere, obviamente, o sea, siempre yo te digo, te voy a decir, te voy a vender un departamento alquilado ya con el inquilino adentro, o sabes que meter en pozo y yo te voy a construir, ¿verdad? Otro dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces, bueno, esta gente no quiere tener ese dolor de cabeza y eso es lo que nosotros queremos aprovechar justamente para darle mayor rentabilidad a nuestros clientes, ¿verdad? Va a ser desafiante, pero bueno, acá la idea, yo siempre le digo a que va a venir acá que bien, si querés aburrirte, este no es el lugar, ¿sí? Si no querés leer más, si no querés aprender, este no es el lugar, ¿verdad? Acá, porque acá realmente no hay día igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque la economía se mueve y se siente mucho eso acá, ¿verdad? Que los fondos aquí, que los fondos allá, que sube, que baja, o sea, eso va a ser, eso es nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, genial, le agradezco realmente su tiempo, creo que me pasé en todo lo que tenía que hablar, pero espero que les haya contado, les haya gustado un poco este resumencito de lo que fue todo el proceso de un poco la casa de bolsa, pero principalmente de los fondos mutuos y fondos de inversión de Cadiem. Bueno, teniendo en cuenta que hace un año y un poquito más que estoy en Cadiem, noto lo que creció en este poco tiempo que estoy. ¿Qué prevés para el futuro? O sea, ¿cómo ves que va a seguir creciendo? ¿Cuáles son tus pronósticos, digamos? ¿Cómo lo ves a Cadiem y al mercado en general? ¿Cómo nos ves? Sí, yo creo que en gente quizás no vamos a crecer mucho más, sí en inversión tecnológica y sí en negocios más grandes. Okay. O sea, realmente yo creo que los volúmenes van a empezar a subir, ya son relevantes, ¿verdad? Pero nos veo realmente haciendo negocios más importantes localmente, financiando cosas más importantes. De hecho, se nos están acercando ya empresas de mayor volumen, digamos, ya no hay ese un poco miedo a, no solamente el banco puede hacer, es como que, che, fulano, Cadiem le solucionó el tema, ¿verdad? Entonces, como que te empieza a venir niveles de empresas que no venían, lo cual creo que es relevante. Y después va a ser un proceso de aprendizaje de todo el mercado internacional. En ese proceso de aprendizaje yo creo que vamos a salir ganando todos y principalmente también nuestros clientes, ¿verdad? Y una vez que dominas el mercado internacional, ahí no tenés límite porque el mercado local te puede limitar, ¿verdad? Porque la economía se frena, no hay más emisores, los bancos bajan todas sus tasas, pero el mundo está lleno de oportunidades. Entonces, si nosotros afinamos la plataforma internacional y entendemos cómo manejar ese mercado, ahí creo que realmente nuestra capacidad de crecer puede ser importante, ¿verdad? Puede ser importante, te digo, en el sentido que creo que nosotros tenemos la esencia que es ese ánimo de servirle al cliente, de asesorarle bien, y eso es relevante. Eso es relevante. Me decían gente de otro país, inclusive europeo, que vino y me dijo, che, usted le asesoran uno a uno, o sea, eso no se da en todos casos. En muchos casos se da que las casas de bolsa venden solamente su producto y tratan de generar solamente, no piensan tanto en el cliente, ¿verdad? Si nosotros no perdemos esa esencia de pensar en el cliente y en tratar de hacerlo más relevante para el cliente, yo creo que ahí tenemos el mundo. O sea, yo creo que nosotros deberíamos, máximo 2027, tener oficina en Miami. No creo que Brasil, digamos, porque es un mercado muy complejo, pero sí desde Miami creo que puede darle servicio a todo Sudamérica y a Estados Unidos, ¿verdad? Me fui nomás a Miami hace un año y medio y vi lo que hacían y dije, nada, para nada. O sea, me pasó lo mismo que me pasó cuando me fui a Chile en el año, sí, cuando 93 o 94, que cuando era operador de bolsa, gané un concurso competitivo, así que daba una beca de una semana en la Bolsa de Chile, de Santiago. Y estuve allá, ¿verdad? Y ahí yo miré qué es lo que hacían, qué sé yo, hablé con la gente de la bolsa, una pasantía, fue una semana ahí con el directorio de la Bolsa de Valores de Santiago, qué sé yo. Yo miraba así y decía,
no es tan complejo esto que hacen, ¿verdad? ¿Por qué pues ya no vamos a poder hacer? O sea, no era irse a la luna, digamos, no es vamos a hacer un software de inteligencia artificial. Eso me parece cosas más complejas, ¿verdad? Pero esto era así muy, me parecía, tenía mucha lógica para mí porque todos salían ganando. El inversor generaba más, bien asesorado, ganaba más plata, estaba más tranquilo, la empresa vos le daba financiamiento, la empresa crecía, generaba más empleo, o sea, tipo, y la casa de bolsa y nada, una comisión y bueno, de esa comisión vive, digamos. Entonces, por todos lados me cerraba, ¿verdad? Y siempre me quedó en la cabeza la idea esa de decir, che, esto tiene sentido, ¿verdad? Y hasta ahora para mí es algo que estamos en un mercado donde raramente no es que uno gana y el otro pierde, sino que donde ambos, todos pueden ganar, ¿verdad? Participando del negocio. Entonces, para mí eso es relevante. Y lo mismo pasó ahora que me fui a Miami. Me fui a la oficina Latin, me fui a varias oficinas de casa de bolsa, inclusive de Sudamérica, Uruguay, de Argentina, que están allá y... o sea, tipo, no son tampoco para llegar a la luna, digamos, son oficinas normales y nada, hay que tener la gente y después sí hay que tener la cultura, me parece a mí, relevante de servicio, ¿verdad? La cultura de servicio, de vender buenos productos y eso sí yo creo que lo tenemos bien claro, ¿verdad? Licenciada. La primera pregunta que te quería hacer ya te hice en los pasillos hace poco. Pero ahora, viendo todos estos 22 años, preguntarte más en lo personal, ¿cómo te sentís vos con todos estos logros, mirando atrás, 22 años atrás, y decir, ¿cómo se siente César Paredes hoy al ver todo lo que se alcanzó, todo lo que se logró? No, obviamente es una gran satisfacción, ¿verdad? Eso es obvio. Y es increíble, o sea, el otro día me preguntaban, che, ¿vos pensabas que iba a llegar? Es muy loco, comenzó en un garage, ¿verdad? Y nada, comenzás con algo que se hace en otros países, pero realmente todo se fue dando muy bien, ¿verdad? Y mirando para atrás, obviamente, mucho orgullo de lo que hicimos, de lo que construimos, de toda la gente que nos ayudó, que lo tuvimos, obviamente, más aciertos que errores, ¿verdad? O sea, acertamos más de lo que nos equivocamos, porque no es que no nos equivocamos, ¿verdad? Muchísimas cosas también tenemos todavía que mejorar, pero eso principalmente, ¿verdad? Contento de... No quiero pecar de soberbio, pero yo creo que Cadien construyó este mercado. No existía nada, ¿verdad? No existían ni las casas de bolsa, ni los fondos. O sea, nosotros fuimos haciendo esto de la nada, ¿verdad? No existía la caja de valores. Nos fuimos haciendo esto realmente creyendo mucho, ¿verdad? Copiando, obviamente sí, ¿verdad? Pero no inventamos la pólvora ni nada parecido, pero nos fuimos haciendo el primer fondo de inversión, el primer fondo mutuo, o sea, es como que te vas rompiendo tabúes, ¿verdad? Y creo que es relevante y hay que estar contento por eso, ¿verdad? Porque hicimos y construimos algo que le sirve a mucha gente, ¿sí? Nunca fue por el dinero. Nunca fue. O sea, obviamente, ¿quién no quiere ganar dinero? Pero nunca hicimos, che, con esto me cambio el auto, con eso, nada. O sea, fue así, justamente seguir construyendo y eso hizo que, y a todo el mundo siempre le digo, no vaya a comenzar pensando en tu próximo viaje, sino en qué realmente de valor agregado vos estás generando para tus clientes, ¿sí? ¿Qué es lo que vos, por qué iría a trabajar contigo? ¿Por qué iría y eso mismo es una decisión nuestra de cada día, ¿verdad? ¿Qué más le puedo dar como para que contrate mi servicio y crezcamos juntos, ¿verdad? Entonces, principalmente yo creo que orgullo, mucha satisfacción, mucha emoción.